si quieren los leemos igual, porque sí leímos bien bonito hace ratito, Sí, ¿verdad? sí. Hasta me dieron ganas de seguir leyendo. Hechos 8, versículos del 26 al 39, que es incluso el sermón, la lectura del sermón. ¿Ya lo tienen? ¿Nos ponemos de pie o lo leemos? Hechos 8, del 26 al 39. ¿Ya lo tienen todos? ¿Listos? Vamos a leer. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario del Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudió Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Amén. Gracias por sentarse. Voy a pedir al pastor Ray que nos comparta el mensaje del día de hoy. Gracias. Pues saludamos oficialmente y públicamente a nuestros invitados. Que el Señor les bendiga abundantemente. Espero que hayan comido rico, ¿no? Y que todavía no les dé ese mal, ¿no? que nos hace dormir. Trataré así que, pues no entretenerlos, sino ir al grano, ser conciso y preciso. Así que vamos a orar. Padre, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, que hable a nuestra vida, que nos confronte, que nos enseñe y que nos consuele. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este texto vamos a dividirlo en 1, 2, 3, en 4 partes, para que lo tengamos en la mente. Es una historia bien bonita. Creo que la mayoría la conoce, y quien no la conozca, pues bueno, ya la leyó y se dio cuenta cuán interesante es, ¿no? Lo vamos a partir en 4 partes para que nuestro cerebro le ayudemos y quede más entendido el texto, porque de eso se trata. La centralidad de la predicación es la palabra de Dios, la centralidad del culto es Cristo. Entonces, ahorita vamos a tratar de ver a Cristo también aquí en esta lectura donde vimos, y qué es lo que hay alrededor de la revelación de Cristo en este texto. Entonces, miren, la primera parte del versículo 26 al versículo 29 es viajando. Habla de un viaje. Del versículo 30 al versículo 33 hay una lectura que se está haciendo, ¿sale? Y del versículo 34 al 35, la explicación de esa lectura. ¿Cuántas partes vamos? 3. Y la última, que qué bueno que escogimos este texto, porque abarca 2 cosas. Abarca el envío, que es del versículo 26 al versículo 29, y abarca
la confirmación de la predicación del Evangelio, que es el bautismo. Y el día de hoy tenemos precisamente ese sacramento, ¿no? Entonces, entendido esto, el viaje, la lectura, la explicación de la lectura y el bautizo o el bautismo. Entonces, en la primera parte, hermanos, lo importante aquí que tenemos que entender es que Dios utiliza ángeles para sus fines. Y aquí podríamos pensar que se refiere al Espíritu Santo, porque en otras ocasiones también, hagan de cuenta, están hablando del ángel, pero después cambia y dice el Espíritu Santo. Entonces también hay esa probabilidad, que aquí un ángel del Señor habló a Felipe que haya sido el Espíritu Santo, porque al final de cuenta, ¿quién fue enviado en lugar de Cristo? El Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo, Él sí es el vicario de Cristo. ¿Qué significa vicario? En lugar de. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, mandaré al Consolador. Y el Consolador no es el pastor, ¿eh? El Consolador es el Espíritu Santo. ¿Y saben por qué el pastor no? Porque el pastor es hombre. El ministro es hombre. Y todo hombre también necesita ser ministrado por Dios. Así que aquí el grande, el jefe, el mayor, es Dios. Y a través de su Espíritu Santo es que nosotros somos consolados. Y el Espíritu Santo es Dios. Y Dios utiliza su palabra. Y espero que en su palabra, mi hermano, podamos encontrar ese consuelo. Pero también a través de su palabra hay exhortación, porque hay una implicación en ello. ¿Qué le dijo el ángel a este hombre? ¿Qué le dijo? Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Miren, no voy a abundar mucho, pero hay mucha información de esto. Se piensa que se está refiriendo a Gaza, una ciudad atrás de la ciudad actual de Gaza. Es que la primera ciudad, Gaza, fue destruida y quedó desértica. Entonces tenía que pasar por esa ciudad. Pero pensemos, ¿quién pasa por una ciudad desértica? Cuando hay caminos más derechos. Y entonces, aquí vemos algo importante. El Espíritu Santo, el ángel del Señor, le está diciendo a Felipe, vete a tal lugar por tal camino. Dos cosas. Le da una instrucción clara. Le dice, quiero que vayas a tal lugar, pero quiero que te vayas por tal camino. Y miren, cuando predicamos este texto, trato de ilustrarlo de esta manera. ¿Cómo podríamos llegar más rápido vamos a pensar aquí, a Yautepec? ¿Cómo podríamos llegar ahorita así más rápido? De aquí para allá. ¿Por dónde sería? Por aquí, ¿no? Por esta carretera, así. Ahora, y si te dijéramos, ¿sabes qué? No tienes que irte por acá, tienes que regresarte a Cuautla, subirte hasta, no sé, hay un poblado por allá que conecta y que te va a bajar hacia Huastepec. Por allá. Entonces ya luego te bajas por Huastepec y entonces entras a Yautepec. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que des una vueltutota cuando el camino está más corto. Es lo que le está diciendo aquí el ángel. El ángel le está diciendo, no te vayas así derecho. Mejor date la vuelta por allá. Cuando Dios a veces, miren, aquí viene la exhortación. Porque a veces somos desobedientes. El Señor a veces nos dice, no tomes ese camino. Toma aquel otro camino. Pero a veces nosotros utilizamos nuestro juicio y vemos que el camino por el que Dios nos pide que caminemos es doloroso, hay piedras y además es angosto, y vemos el otro camino donde el Señor te dice no camines por ahí, pero tú lo ves hermoso. El punto es que al final del camino que tú ves hermoso hay un punto negro, y al final del camino que tú ves feo hay un punto luminoso. El fin de cada camino Dios lo sabe. Por eso el Señor te dice, ve por tal camino. Esa es una exhortación. La otra,
pensemos ahora quién es Felipe. Felipe está en la lista, hermano, en la lista de los... ¿De quién? De los diáconos. Felipe ahí está. Felipe, juntamente con el que apedrearon, llamado Esteban, está en la lista de los diáconos. Miren, eso está acá atrás. Elección de los 7 diáconos. Y entonces el Espíritu Santo llamó y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procopio, a Nicanor, a Timón, aquí está Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito. Hasta hay un prosélito, hermanos. ¿Saben qué es un prosélito? Un prosélito es una persona que no es judía, pero se circuncida y abraza el judaísmo. Esto es importante porque está dentro del sermón, y ya me quiero apurar porque ya me están amenazando. Está dentro de la lectura. Esto es importante. Un prosélito es aquel, por ejemplo, vamos atrás. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, y la marca que vamos a tener en que yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo es a través de una circuncisión. Así que todo varón nacido en tu casa a los 8 días tiene que ser circuncidado. Y si hay varones grandes en tu casa, sean criados, sea extranjero, quien sea, pero que viva en tu casa, tiene que ser circuncidado. Así que la marca que existe en el exterior, que Dios estableció para que todos supieran que ese es el pueblo de Dios, es la circuncisión. Hay una marca externa, ¿sale? Ahora, ¿podían alguien que no fuera de sangre judía abrazar el judaísmo? Sí, y a esa persona se le iba a llamar prosélito. ¿Por qué? Porque es una persona que no es de sangre judía y decidió hacerse judía, y entonces tomó los ritos judíos y, claro, se circuncidó. ¿Pero qué creen? Anótenle, porque además de los prosélitos están los piadosos. ¿Quiénes son los piadosos? Son aquellos que abrazan el judaísmo, no son judíos, pero tampoco están de acuerdo con la circuncisión. ¿Y saben quién es el ejemplo de ese hombre? En la Biblia habla de un hombre piadoso que en su casa tenía una iglesia, así como mi hermano Alfredo domina más el otro nombre, ¿verdad? Mi hermano, así diríamos, y Alfredo, hombre piadoso que tenía una iglesia en su casa. En este caso es otro nombre. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Pedro fue enviado a esa casa y Pedro dijo: ¿cómo voy a entrar a esa casa de ese hombre impío? Porque no era circuncidado, pero había abrazado el judaísmo. Se llama Cornelio. Gracias, mi hermano Fer. Se llama Cornelio. Cornelio era hombre piadoso. ¿Qué significa? Que abrazaba el judaísmo, pero no se quería circuncidar. ¿Y qué creen? Habían otros hombres, como el etíope, en circunstancias muy diferentes. Felipe era un hombre, el etíope. El etíope está en una situación muy difícil. El etíope es sincero, hermanos. Veamos tantito el etíope. Porque el etíope dice que va hacia Jerusalén, fue a Jerusalén a hacer su manda. Perdón, es que es nuestro lenguaje, ¿no? Eso lo entendemos. Pero en el judaísmo fue a hacer lo que su religión le pide, ir cada año a entregar sus ofrendas, sus ritos. Porque este hombre es judío, pero no está circuncidado, ¿qué creen? Porque es eunuco. Así que había eunucos que amaban el judaísmo, pero no podían tener el rito porque no podían, no tenían cómo. Y entonces este hombre está terriblemente difícil, Juanito, es difícil. O sea, este hombre ama el judaísmo, quiere ser religioso, como muchos otros religiosos que van cada año, ¿no?, a ciertos lugares diferentes a pagar sus mandas. Entiendas, eso es lo mismo, es el mismo rito. Este hombre
va a pagar sus mandas a Jerusalén. Pero veamos, no critiquemos si está bien o está mal, sino veamos su religiosidad, la intención. La intención de él es buscar de Dios. Esa es su intención. Ahora, nadie le ha explicado nada. Él hace las cosas por tradición. Como muchos de nosotros, por tradición, estamos en ciertos lugares. Y no nos preguntamos si realmente eso le agrada a Dios, al cual al final de cuentas debemos nosotros seguir. ¿Sale? Entonces, este hombre, acuérdense, era eunuco y no podía circuncidarse. Bueno, entonces, la exhortación, hermanos, es que a veces Dios nos dice qué camino tomar, pero a veces somos tan necios que vamos por otro camino. Dos, esa no es una exhortación, esta es un halago, porque, miren, hermanos, las familias que empezamos este proyecto no éramos muchos, o sea, en realidad nada más era la familia de Alfredo que nos insistía a estar aquí. O sea, es una familia a la cual nos adherimos ya después más familias. Primero empezamos a través de un estudio los días martes, ¿verdad, Juanito? Ahí veníamos los días martes a un estudio. Empezamos así. Claro, seguimos, pero así empezamos. Y hermanos, a las 7 de la noche, los martes, y después de la jornada de Juanito, todo el día, de la jornada de Alfredo, de la jornada de aquí, de Sebastián, de Amsir. ¿Qué estoy diciendo? Que Dios, al igual que a Felipe, nos dijo que nos viniéramos para acá, que estuviéramos aquí. Y al igual que cualquier otra persona pudimos ser necios, pero decidimos ser como Felipe, ser obedientes y estamos aquí. Ahora, no es fácil, como no le fue fácil a Felipe irse por el camino más largo. Porque cuando Dios nos pide algo, también, hermanos, hay sacrificio en ello. Porque a veces nos pide que hagamos algo que a nosotros no nos gusta hacer. En el caso de Felipe, ¿acaso Felipe estaba contento por hacer el viaje muy largo? Pues claro que no. No estaba tan contento, pero cuando entendió el propósito, fue su corazón lleno de Dios. Así que, continuando, hermanos amados, después de esta explicación, y ojo, porque ya luego viene el desenlace de los prosélitos, de los piadosos y de los eunucos. ¿Qué tienen en común? Abrazan el judaísmo. Dos de ellos sí pueden tener el rito. Uno de ellos sí lo acepta, el otro no, y el último no lo puede, aunque lo quiera aceptar. ¿Sale? ¿Qué significa entonces la circuncisión? Significa que es una marca externa que al público, o sea, al exterior, le estás diciendo: yo pertenezco a este pueblo, este es mi pueblo. Y tal es así, hermanos, que cuando Hitler persiguió a los judíos, pues los desvestía para quedar perfectamente seguro de que pertenecía a ese pueblo. Es la marca externa, ¿sale? Ok, continuamos. ¿Qué va leyendo el etíope? Va leyendo Isaías. Muy bien, hermano. ¿Qué dice? Dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de la vida. El etíope no entiende lo que va leyendo. Y entonces ahora entendemos por qué Dios desvió a Felipe. Y también nosotros ahora entendemos por qué nosotros estamos aquí. ¿Por qué Dios nos trajo aquí? Porque aunque hay muchas opciones en un mundo global, no todas las opciones realmente tienen a Cristo.
Vivimos en un mundo posmoderno, pero también vivimos en un mundo de crisis, donde la mayoría de las religiones cristianas ya no tienen a Cristo, ya no tienen la marca de Cristo. Solamente hablan de Cristo, pero porque ese es el pretexto para reunirse. Porque Dios dice claramente que el que me ama, Jesús lo dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Y hay religiones que no guardan los mandamientos de Cristo y dicen amar a Cristo. Por eso, aunque hay muchas opciones en este mundo global, no todas las opciones tienen a Cristo. Y esa es nuestra preocupación, que aquí en Cuautla haya una opción, pero una opción donde sí esté Cristo. Amén. Le explica entonces Felipe en el 35. ¿Cómo le explica? ¿Qué le dice? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio ¿de quién? ¿Por qué nos reunimos, hermanos? ¿Por qué decidimos hace un año, después de ciertos estudios, reunirnos a hacer culto? Por esta razón, por el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Primero, reconocer que nosotros teníamos una deuda con Dios. Y esa deuda era de muerte, consecuencia del pecado. Porque Dios dijo que la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es pecado? Pecado es todo aquello que va contra la ley de Dios. ¿Dónde vemos la ley de Dios? En la creación, en la escritura y en Cristo. Ahí está la ley de Dios. Por ejemplo, nuestro cuerpo es creación de Dios. Pecamos cuando no le damos el descanso correcto. Pecamos cuando no lo alimentamos correctamente. Pecamos cuando lo sobretrabajamos. Pecamos incluso cuando maltratamos a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque es creación de Dios. Pecamos cuando deliberadamente maltratamos las plantas. Pecamos cuando maltratamos los animales. Hay muchas maneras de pecar sin mencionar alguna ley bíblica. Por otro lado, también pecamos nosotros ya conociendo la ley bíblica. Cuando dice, por ejemplo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Pero sabes, aunque tú y yo decimos amar a Dios, cuando estamos en crisis, sale realmente nuestro verdadero Dios. O sea, por ejemplo, los abuelos dicen, amo a Dios, y le quitan al nieto, y entonces pone el grito en el cielo. ¿Realmente amaba a Dios? No, amaba a su nieto. Igual los padres, los hijos, los amigos. Y Jesús lo dice, el que quiera venir en pos de mí, tendrá que dejar esas cosas. ¿Por qué? Porque esas cosas pueden ser sus ídolos. Y cuando Jesús nos llama, Él quiere todo el corazón, todo completamente. ¿Sale? Eso es lo que le explicó, eso es lo que le está explicando Felipe al etíope. Desde el momento en el que el escritor Isaías escribe que fue como una oveja muerta llevada al matadero, que no abrió su boca, concluye Felipe y dice, ese fue Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario para pagar cada uno de nuestros pecados. El evangelio lo entendió, porque hubo alguien más que pagó por nosotros. Y entonces el etíope pudo descansar en el evangelio. ¿Por qué? Porque aunque no está explícito, él responde. Él dice, me quiero bautizar. O sea, esa es la respuesta. Cuando tú escuchas el evangelio, cuando tú escuchas que eras pecador y que tu destino era la muerte eterna, pero que Jesús pagó por ti, y entonces en tu corazón decides aceptar ese sacrificio, entonces hay una respuesta. Y la respuesta del etíope es, bautízame. Y aquí viene lo que enseñé al principio, apúntenlo. La marca, después de que surge la iglesia, en el día de Pentecostés, Jesús dijo, el que creyere. ¿Cuál es el requisito para ser salvo? Creer. No hay más, No hay más
Si anotamos algo más para ser salvo, entonces ya no sería por gracia. Por gracia somos ¿qué? Salvos. Salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Por medio de la fe. Y esta fe no es nuestra, Sino es de don de Dios. sino es un regalo de Dios. O sea que nosotros somos salvos porque Dios, a través de su Espíritu Santo, ha puesto la fe en nosotros para creer en Cristo. Y esto es importante porque no cualquiera puede creer en Cristo, solamente ustedes, que han sido elegidos por Dios. De verdad. Solamente ustedes que sus corazones han sido transformados, porque antes nuestro corazón era duro, era de piedra. Porque antes de venir aquí muchas veces nos hablaron de Cristo, ¿verdad, Sebas? Y ahí insistían y nos insistían, pero nuestro corazón de piedra, hasta que el Espíritu Santo minó y quebró este corazón y lo transformó en un corazón de carne y puso la fe suficiente. Entonces escuchamos nuevamente el Evangelio y entonces caímos rendidos a Él. Es obra entonces del Espíritu Santo. Y entonces está, fíjense el ejemplo, está uno a la derecha y está el otro a la izquierda de Jesús en la cruz del Calvario, ¿se acuerdan? Y uno de ellos le dijo, Maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el maestro? ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Tuvo que hacer algo más para ser salvo? Claro que no. Entonces, no queda duda. El Evangelio es el mensaje de la obra de Cristo que hizo en favor nuestro. Y fue una obra para nosotros gratuita. Para nosotros no tiene ningún costo. No tenemos que hacer absolutamente nada más que rendirnos a Él. Y eso porque Él nos da esa conciencia. Ahora, los que puedan manifestar públicamente que ahora ustedes han abrazado a Cristo, lo pueden hacer a través del bautismo. Y eso lo enseña Jesús. ¿Cuándo? Cuando le dice a Juan, es necesario que así sea, porque necesitaba ser ungido, necesitaba recibir la unción, necesitaba implantar un nuevo pacto. Y entonces él fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces en el texto que estaba leyendo hace rato decía, el que creyere, y luego viene una I. La I separa, quiere decir que es un segundo paso, pero ese segundo paso en algunas personas no se va a dar, y en algunas personas sí se va a dar. ¿Cuál? El que creyere y fuera bautizado. Algunas personas no se podrán bautizar, pero no hay problema. ¿Por qué? Porque la salvación no es por bautizarte. La salvación es por creer en Jesús. Y el que estaba junto a la cruz de Jesús nunca se bautizó. Pero este etíope, al escuchar el Evangelio y al decirle a Felipe, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces él le dijo, bautízame. Emocionado le dice, bautízame. ¿Y qué creen? Se extrañó Felipe. Porque para empezar es un etíope. Y para terminar, él nunca podría entrar al templo. Nunca. Él llegaba afuera y compraba sus manditas, o sea, sus textos afuera. De afuera lo hacía. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés dice que ninguno que tenga maltratado su virilidad puede servir en el templo. Y él era un eunuco. Así que aunque quisiera, no podía. Pero Jesús vino a hacer el cambio. Porque ahora todos podemos a través de Jesús. La puerta ahora está abierta. Ahora no debemos hacer nada más que creer en Él. Y si Dios nos da la oportunidad de tener más vida, mostrar esa fe. ¿Y cómo la mostramos? Como dijo aquí el etíope, ¿no? Yendo, dice,
Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, ahí está, ¿crees? ¿Ya vieron? ¿Crees de todo tu corazón? Bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Dónde está el ángel? ¿Ya vieron? Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Aquí vemos a un hombre obediente a Dios. Y además, dentro de su obediencia, bendice a muchos. Así que, qué bueno, Alfredo, que fuiste obediente a Dios y abriste tu puerta, que no es difícil. Digo que no es fácil. Para mí no es difícil, ¿no? Pero no es fácil, hermanos. No es fácil. Sobre todo porque, pues, uno quiere las cosas que uno tiene y uno, no es fácil. Pero fuiste obediente. Y tu obediencia ha bendecido a Almita, tu obediencia ha bendecido a Anita, a Juanito, a Sebas, tu obediencia ha bendecido a muchos, nos está bendiciendo a nosotros, porque gracias a que tú abriste esta puerta estamos el día de hoy aquí, y no para adorarte a ti, sino para darle la gloria a Dios por la obediencia del hermano. Pero todos tenemos que ser obedientes, porque a través de nuestro testimonio tenemos que predicar el evangelio. Ese es nuestro deber. Entonces, nada más quiero terminar, porque quiero conectar ya el bautismo. Hasta ahí terminaría. Mi conclusión sería simplemente que seamos obedientes a Dios cuando Él nos envía a algún lugar. 2, Dios, a pesar de que nosotros no merecíamos entrar a su templo, nosotros no éramos eunucos, pero éramos pecadores. Y ningún pecador puede entrar en la presencia de Dios. A pesar de que éramos pecadores, Jesús nos ha lavado, nos ha limpiado y ahora podemos entrar en su presencia. ¿Y qué creen? La ley dice que eso no nada más es para los padres. Esto seguirá para los hijos y los hijos y los hijos. Lo dice en Éxodo, dice, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que, por eso el día de hoy Sebastián, aunque su hijita no tiene la conciencia el día de hoy para públicamente confesar a Cristo, como él lo hizo en su debido tiempo, Sebastián trae a su hijita porque Sebastián y Marely son creyentes en Cristo. Ellos son creyentes en Cristo. Sebastián y Marely también confiesan que son pecadores y por eso también ellos tuvieron que rendirse a Él. Y también confiesan que ese pecado original ha sido heredada a Eliana y que por lo tanto, en un acto de fe, como fue la circuncisión no se hacía en conciencia. Era a los 8 días de nacido, pero ahí no terminaba, porque ahí viene la exhortación. Dios le dijo a Abraham, circuncida a tu hijo a los 8 días de nacido. Y luego le dijo a Moisés, y les enseñarás esta ley a tus hijos, andando por las calles, andando en la casa, en el parque, en todo lugar. Se la tienen que aprender. ¿Para qué? Para que cuando fueren viejos no se aparten de ella. ¿Por qué? Porque a la edad de 12 años, los niños que fueron circuncidados a los 8 días tenían que pasar ante los sacerdotes y leer el Antiguo Testamento. Los más luchos, los más sabios, los más inteligentes no lo leían, lo recitaban. Esa era la condición. Ok, tú traes a tu hijo a circuncidar porque el niño es hijo del pacto y tú eres creyente en Jesucristo, pero tu responsabilidad es
instruirlo en Cristo, para que cuando tenga Eliana la edad, cuando ella tenga 12 años o menos o más, cuando ella tenga conciencia, ella pueda decir: papá, yo creo en Jesucristo también. Y entonces va a hacer lo que también va a hacer el día de hoy Adriana. Adrianita ya fue bautizada, ahora ella nada más públicamente va a ratificar su fe. Va a decir: yo creo en Jesucristo, ya fui bautizada, pero ahora yo ratifico mi fe. Amén. Entonces, esa es la explicación. Sebastián y Marely, esa es la exhortación también. Es responsabilidad de ustedes que este acto de sacramental no solamente se quede ahí, porque el agua no cambia, ¿sale? Ni el acto cambia, sino es la fe. Ustedes, como creyentes en Jesucristo, deberán guiar responsablemente a Eliana. Amada iglesia, el día que yo llegué a Betel, vénganse por acá. Sí, pásense por acá y yo ya nada más pónganme atención, estamos en el rito, por favor, ¿no? El día que estábamos ahí en Betel, cuando yo llego a Betel, el pastor estaba bautizando a un niño. Y las palabras que el pastor dijo son las mismas palabras, no exactamente, pero son las palabras que yo quiero dirigirme a ustedes. Eliana es pequeña, ¿tiene cuántos años? ¿Uno? Tiene 1 año y medio. Eliana tiene 1 año y medio. Y hermanos, es responsabilidad de sus padres que Eliana reciba la educación necesaria para su crecimiento espiritual y demás. Pero hermanos amados, si en algún momento Sebastián o su esposa llegaran a faltar, nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de brindarle a Eliana lo necesario para que ella en su momento adecuado pueda confesar su fe. Amén. Amén. Así que les pido a nuestros hermanos que van a traer a su hijita que por favor pasen. Se están refrescando, ¿verdad? Sí. Sí, aquí arriba. Ahorita. Oramos, amantísimo Dios y buen Padre. Venimos a ti, Señor, rendidos solamente, confesando a ti, Señor. Confesamos que la salvación es por fe. Y el día de hoy, Señor, venimos delante de ti a confesar nuestra fe a través de este sacramento del bautismo. Así que, Padre, separamos esta agua de su uso natural y la consagramos para este sacramento únicamente, sabiendo que el agua sigue siendo agua y que solamente es bendecida para este momento y que es representación de tu Espíritu Santo, el que sí hace la obra en cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Elianita, hija, hola hermosa, mira. Eliana, hija del pacto, te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Señor, declaramos a Eliana, hija del pacto, y te rogamos, Señor, que le des la sabiduría a sus padres para guiarla. Y te rogamos, Señor, que nos des a nosotros como iglesia lo necesario también para cuidarla. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar y terminamos ahorita y los felicitamos, Hermanos, también habló nuestra hermana Adriana con nosotros y nos pidió que la recibiéramos como miembro de la iglesia. Y pues nuestra hermana ha dado, de verdad, ha dado testimonio. Nos consta. Estamos aquí ya 1 año trabajando en este lugar, y durante este año nuestra hermana ha estado apoyando los trabajos, ha sido consagrada, ha sido constante. Hemos visto su testimonio, su buen testimonio. Y analizando esto, pues el acuerdo es recibirla como miembro en plena comunión con sus derechos y responsabilidades,
Y vamos a hacer una oración para comprometernos. Amantísimo Dios y buen Padre, a ti te damos gracias, Señor, porque tú has convencido el corazón de Adrianita, Señor. Fuiste tú el que conquistó su corazón con mucha paciencia y con mucho amor, Señor. Y el día de hoy, Padre, se rinde una vez más a ti y lo hace, Señor, para ratificar la confesión que ya ha hecho, Señor, con anterioridad. Por eso, Padre, la queremos poner en tus manos y la recibimos como miembro en plena comunión de esta tu iglesia, Cristo Pan de Vida, que tú has plantado aquí en Cuautla, la cual es para ti, Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, declaramos a nuestra hermana Adriana como miembro en plena comunión de esta iglesia y te rogamos que como iglesia aprendamos y seamos capaces de amarla, sostenerla y guiarla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Adrianita ya en alguna ocasión protestó, ¿verdad? Allá en Cuautla. ¿Sí? ¿Fue así? ¿Cuando fuiste bautizada? No te acuerdas, pero eso es lo que hace. Sí. Entonces ella no está siendo recibida por profesión de fe, sino por testimonio, porque además pues no había un consistorio de donde venga, ¿no? Sino la recibimos igual que nuestro hermano Alfredo y su familia, que fue recibida por testimonio. Por eso empecé así, por su buen testimonio la recibimos. Así que toda la iglesia, hermanos, le decimos bienvenida. Amén. Y quiero, antes de que pases a tu lugar, Adrianita, pedirle a Alfredo, bueno, Alfredo no, porque es tu papá. Ay, mi manualito, ¿no lo ves por ahí? Allá atrás no está mi manual. Creo que lo dejé por ahí. Ajá, pásamelo. Le voy a pedir a Yam, decir que le lea estas palabras. Estas son para ti. Claro que vas a decir amada hermana, ¿no? Amada hermana, como pueblo de Dios le damos la más cordial bienvenida como miembro en plena comunión. Prometemos amarle en el amor de Jesucristo, orar por usted y cuidarle con diligencia para que la palabra de Cristo more en abundancia en usted, en ti. Que las bendiciones del Señor sean derramadas en tu vida y que sea instrumento para nuestra mutua edificación. Amén. Y la iglesia dice, amén. Así es, ¿eh? Amén, amén. Gracias, Adrianita. Puedes pasar a tu lugar. Y vamos a terminar, hermanos, con una oración de consagración. Creo que sí, no, ¿sigue la ofrenda? Sí, perdón, ya iba. Ok, bueno, entonces hacemos la oración de aniversario y continuamos con el culto, ¿va? Para ya terminar. Amantísimo Dios, el bautizo de esta pequeñita el día de hoy, la recepción de tu hija, son una ofrenda, Señor, que traemos delante de ti, por el año que nos has permitido estar aquí. Señor, quizás no hemos sido lo más diligente que tú quieres, Señor. Quizás no nos hemos levantado de nuestro lugar, Padre, pero lo que hemos podido hacer, también confesamos que no ha sido en nuestras fuerzas. Ha sido porque tú nos has guiado. Y este fruto no es otra cosa más que de tu gracia. Tú estás en campaña en Cuautla, Señor. Desde que el Evangelio llegó, tú estás ahí, Señor, obrando. Y nosotros nos adherimos a esta campaña. Así que, Padre, el día de hoy te queremos decir una vez más, habla a nuestro corazón como iglesia. Dinos dónde quieres que andemos. Padre, haznos sensibles donde quieres que prediquemos. Llévanos a tus elegidos, a tus escogidos, a las personas que tú ya has tratado. Te damos gracias por este año que tú nos has permitido estar aquí como iglesia. Queremos suplicarte ser de bendición, seguir siendo de bendición para nuestros vecinos,
para nuestros amigos, para los dirigentes de esta colonia, Señor. En el nombre de Jesús nos consagramos para tu servicio. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén.